Hola a todos, bienvenidos al canal Nung Expansión, en el que entrevistamos y compartimos con muchas personas con mensajes interesantes, transformadores, que han escrito libros, que han vivido transformaciones en su vida, que tienen programas, talleres, retiros, congresos, que colaboran en la expansión. Y en este canal colaboramos en ello. Y hoy tenemos al compañero, como a mí ya sabéis que me gusta decir, todos somos compañeros, al compañero Raúl Durán. Nos va a hablar de la cábala y de todo lo que hace, que es muy interesante, y lo vais a poder informaros en su web, en la que también la veréis en esta entrevista. Y os invito a que escuchéis atentamente todo el compartir con el compañero Raúl. Así que, muy buenas. Bienvenido, Raúl, a Nunca Expansión. Muchísimas gracias y para mí es un placer estar aquí contigo. Gracias por aceptar la invitación. Y, Pues encantado. pues, hola, Raúl. Muchas gracias por estar aquí. Encantado. Muchísimas gracias por invitarme. Y, y gracias a todo tu equipo por la gestión del encuentro y bueno, a ti por tu presencia. Un placer. Bueno, me gustaría empezar a preguntarte, pues he leído tu página, Mm. Raúl, arquetipos, ¿es? Arquetipos, Arquetiposraulduran.com. eso Sí. es, arquetiposraulduran.com. Y hay algo que es muy interesante que me hace preguntarte. El tema del sueño que tuviste. Ajá, el famoso sueño. A ver qué te hace compartir. Bueno, supongo que te refieres al sueño en el que un rabino llega a la puerta de mi casa con un montón de pergaminos, ¿no? Sí. Y es el momento en el que me comunica de alguna forma bueno, que este es mi camino de vida, ¿no? Pues mira, esto surgió en un momento de mi vida en el que hubo un fortísimo cambio personal. El cambio personal fue que yo venía de colaborar con una institución muy prestigiosa en España a nivel terapéutico, y con un futuro muy prometedor allí y demás. Antes de eso venía del mundo de la empresa, de las finanzas, de la banca, de la inmobiliaria. Es decir, yo he pasado por distintas vidas dentro de esta vida, diremos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues en esa etapa en la que mi mujer y yo estábamos colaborando con esta institución, pues finalmente ella decide marcharse y yo estoy ahí en un periodo de impasse que no sé qué hacer, si marcharme, si quedarme, no lo tenía claro, ¿sabes? Y eso fue antes del verano. Y durante el verano empecé a descubrir la cábala. Esto fue ya hace algunos años. Y fue una cosa impactante porque se produjeron dentro de mí una serie de fenómenos muy poderosos, muy transformadores, a raíz de las enseñanzas de un maestro cabalista que yo escuché por internet, que es el maestro Albert Gosland, ¿no? De tal manera que a mí todo lo que él decía me resultaba tremendamente familiar, sentía que conocía perfectamente el léxico, las palabras, los conceptos, la filosofía. Es decir, para mí era tremendamente familiar
y era algo de lo que no había escuchado nunca, pero sin embargo me resultaba muy familiar y muy comprensible y muy lógico, o sea, como que estaba muy integrado. Y luego, con respecto al hebreo, yo entendía de alguna manera, no sé cómo, pero yo entendía las letras. Sabía lo que eran las letras, sabía lo que significaban, sabía, estaban como muy integradas en mí, ¿no? Y una de esas noches me voy a dormir y tengo este sueño, donde viene un rabino a la puerta de mi casa, bueno, no sé si un rabino, un tipo judío muy chiquitito, Mm. con unos ojos azules muy brillantes, con una mirada chispeante. Se me queda mirando, solamente me sonríe y me suelta todos los pergaminos que traía que se le venían cayendo, porque claro, eran tantísimos que se le venían cayendo y los tenía que andar recogiendo del suelo, ¿no? Y me los deja en la puerta y se va, y se va. Y ese fue el sueño. Y a partir de ahí, la verdad es que mi vida cambió porque ese sueño fue el disparador para tomar la decisión de seguir mi propio camino, no dentro de una institución en la que yo colaboraba, sino crear mi propio camino, como así fue realmente y como estoy funcionando hoy. Y espero que si el creador me da fuerza y salud y conciencia, pues durante muchos años más, ¿no? Y esa fue la historia. Es una historia que gusta mucho, no sé por qué, pero me la piden que la cuente muchas veces. Y la verdad es que supongo que es un poco como los cuentos, ¿no? Es un poco que va al inconsciente. Siempre nos gustan las historias, ¿no? Creo yo, ¿no? Bueno, además es interesante por lo que representa, lo que Mm, surgió, lo que nació de ahí y sí, posiblemente, como dices, también fue como el impulso que necesitabas para dar ese paso. totalmente. Es más, yo creo que si no hubiera tenido ese sueño, igual hubiera decidido también, pero fue como tenerlo claro, decir, ya sé lo que tengo que hacer. Claro. ¿Y cómo llevaste ese tránsito de decidir, por decirlo así, de sentir con fuerza que tenías que dar el paso y dejar lo que ya conocías, Mm. que tenía un sentido, pero que tú ya percibías con claridad? ¿Cómo fue eso? Porque en mi caso también hubo un momento de lucha entre la mente y el interior Sí, y bueno, sé cómo lo viví, pero a ver qué nos cuentas, sí. qué cuentas. Es muy interesante porque fíjate, casualidad o no casualidad, causalidad, que hace un par de días o tres lo estábamos comentando esto, mi mujer y yo, fíjate. Y estábamos, claro, y estábamos rememorando aquellos años y yo, vamos, hoy ya, habiendo pasado muchos años después, uno lo ve con otra perspectiva, ¿no? Y ella me decía, vamos, ella que fue la primera que se fue de esta institución, de alguna manera fue la que me impulsó a mí a irme, porque claro, de alguna manera inconscientemente me dio a elegir, eh, para mí no me parecía coherente, para entendernos, quedarme en un lugar donde ella no estaba bien o no estaba cómoda y ella se marcha y yo quedarme, no veía que cuadraba, no me cerraba el asunto, ¿comprendes? Y en esa institución me querían y me apreciaban muchísimo, ¿eh? Y querían que yo supiera. Y luego también, de alguna manera, yo sentía que tenía que tener mi propio camino. Entonces, digamos que como enseña la Torá y la Kabbalah, y como han hecho los grandes patriarcas, los grandes sabios de la humanidad, el patriarca Abraham, por ejemplo, hazle caso a tu mujer. Entonces, cuando uno le hace caso a su mujer, normalmente no se equivoca. Y yo, la verdad es que en mi mujer tengo primero a mi alma hermana, fundamental, y luego segundo a alguien con la que comparto y convivo y realizo todo el viaje de manera conjunta. Y de hecho el proyecto Arquetipo Raúl Durán, a pesar de que la cara visible soy yo y la metodología es desarrollada por mí y, digamos, yo soy la cara visible del proyecto, pero como tú muy bien sabes, hay todo un equipo detrás trabajando y Daniela, que es mi mujer, pues es una parte fundamental, ya no solamente dentro de estar en el backstage, diremos, del proyecto, sino también en mi vida personal, para lo cual para mí es una cosa maravillosa. Es verdad que yo conozco muchas personas que no tienen pareja o que han tenido distintas parejas o que están casados. En fin, hay de todo, ¿no? Pero yo, si tuviera que dar la gracia en este mundo por la fortuna más grande que tengo, eso es el estar con Daniela, sin ninguna duda. Bueno, me alegro que así lo transmitas porque eh, lo transmites sintiéndolo, lo cual me alegra porque eh, esa vibración de gratitud es muy importante para ti, Mm. y al final es vibración, con lo cual
es un beneficio para todos. Cuando a un compañero del camino de la vida, como a mí me gusta decir, le va bien y se siente afortunado, eso hay que celebrarlo, así que me alegro. Sí, sí, pues muchas gracias. Bueno, pues esa fue la historia, ¿no? O sea, que ella fue fundamental a la hora de que yo pudiera dar el paso, básicamente. Si no hubiera estado ella, pues yo no sé qué hubiera pasado. Pues probablemente tampoco hubiera estado en aquella institución, ¿eh? Porque íbamos, nosotros hace muchos años ya que estamos en este camino, al igual que tú, y hemos recorrido este camino juntos siempre. O sea, todas las formaciones las hemos hecho juntos. Cuando eso de que una pareja fuera junta, o un matrimonio en nuestro caso, ¿no? Porque estamos casados, fuera junta a una formación o a formaciones, eso antes, ahora es más normal, ¿no? Pero antes era rarísimo. O sea, nosotros éramos los más raros de todas las reuniones, pues porque, estáis casados, de verdad, sois pareja. Bueno, era como muy flipante, ¿no? Para todo el mundo que estaba allí, ¿no? Sí, En porque fin. suele ocurrir en muchas ocasiones, obviamente siempre hay salvedades, pero muchas veces ocurre que es uno de la pareja está más metido en el tema de la conciencia y el otro es más analítico. Así es. Y mira qué bonito, fíjate, me nace compartir contigo y con tu audiencia también, que dentro de mi escuela, en los programas que vamos desarrollando en mi escuela, el programa T9 y en el de Letras Hebreas, ya ha habido casos en los que se han anotado parejas. Es decir, nosotros hemos tenido ya como alumnos parejas y en la última edición del programa de Letras Hebreas, de ahí ha salido una nueva pareja. Y es un programa online, ¿eh? Y él estaba en Madrid y ella está en Asturias. O sea, imagínate. O sea, qué belleza, ¿no? Cuando también de alguna manera es muy bonito, ¿no? El poner a disposición el espacio y para que se reúnan esas almas, ¿no? O sea, que es muy bello. ¿Cuántos años llevas con el proyecto? Con arquetipo Raúl Durán. Con Arquetipo Raúl Durán desde 2013, no, perdón, desde 2014, correcto, desde 2014. Y antes de eso, pues otras muchas cosas. Pero con el proyecto Arquetipo Raúl Durán, ya decidiendo que había que salir al mundo, me costó muchísimo, ¿eh? Te tengo que decir. Es decir, a mí yo tenía muchísimas reservas a la hora de exponerme en la arena pública, a la hora de hacer vídeos, a la hora de compartir de manera pública, pues porque te estás exponiendo, en definitiva, y de alguna manera pues estás siendo blanco tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? A mí me da un poquito no miedo, en realidad, reservas, vamos a decir. Pero yo en el fondo de todo esto, yo sabía que era mi camino y que tenía que salir. O sea, yo no tenía dudas en mi capacidad de comunicar, ni en mi capacidad de hacer llegar el mensaje, ni nada. Era más bien en el hecho de exponerse, ¿no? Y ya no, ya eso está completamente superado. Una vez que haces los 2 primeros vídeos y te salen los primeros 100 troles, ya el resto ya estás curado. Bueno, además, esos inicios también colaboran para ver si, cuánto en verdad estás implicado en el proyecto que tú percibes sentido. Pues sí, Muchas personas, pues esos inicios, que salvo obviamente siempre alguna salvedad, sí. eh, tiende también tiene su importancia de ver cómo estás, si crees en ti, crees en lo que haces, desde dónde lo haces. Sí, 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 Y, no, no, sin duda, pero para mí, ya te digo, tuve mis reservas muy serias, ¿eh? Muy serias. Pero claro, en el mundo en el que vivimos hoy, fíjate que todo es online ya, que prácticamente, desde luego el mundo de la enseñanza o el mundo de la terapia, en fin, con todas las restricciones, bueno, es que caminamos hacia eso, ¿no? De alguna manera. Entonces, al final me alegro porque de alguna manera yo me adelanté también a todo lo que vino después. Gracias a Dios que toda la ola de grandes cambios que han venido después a raíz de la situación mundial provocada en 2019, pues finales de 2019, ¿no? Pues lo que ha hecho ha sido que, gracias a Dios, que nosotros estábamos preparados para recibir gente en nuestra casa virtual. Es decir, teníamos la casa virtual preparada como para que vinieran personas, vinieran almas. Claro, ya no son gente tampoco, porque en el mundo virtual yo creo que es donde más se percibe que somos almas. Fíjate qué curioso, ¿no?
Porque claro, no hay cuerpo. No hay cuerpo. Ahí, Y en la Cábala se dice, se enseña que el ser humano está compuesto de cuerpo y de alma, por ponerlo muy simple, sí. en términos muy simples para que lo entienda todo el mundo. Pero claro, es que en el mundo virtual no hay cuerpo, solo hay alma. Ahí ya no se rompe o se trasciende, se transforma la, Sí. la consideración de ser solo un cuerpo, ¿no? Ahí ya hay Claro evidencia de que hay más. que fíjate, yo no sé si tú piensas lo mismo. ¿No crees que esto ha beneficiado mucho a la humanidad en el aspecto de que precisamente conectamos más desde nuestra alma y no tanto desde la fisicalidad? ¿No crees tú? Esto que se está viviendo es una oportunidad súper profunda, hermosa, cuando se tiene ojos para ver, está Mm, transformando conciencias, está todo a su ritmo, porque no, la sociedad no va a cambiar de un día para otro, porque la humanidad mm, como energía, todavía no se está preparado, mm, pero está transformando, está siendo colaborativo, está haciendo ver, por ejemplo, a muchas personas cosas que creían imprescindibles, darse cuenta de mm, que hay muchas cosas que se creían imprescindibles en verdad no lo son. mm, Esto tiene una trascendencia que de momento no se sabe ver, pero es muy importante mm, eh, mm, y una gran oportunidad para autoobservarse, transformar y sí o sí, como se lee en el cartel, pues mm. responsabilizarse y vivir en consonancia con lo que percibes verdad. Así es, así es. Yo estoy de acuerdo contigo, es un momento importantísimo, pienso yo, de la historia de la humanidad, más allá de la historia de la humanidad, de tu propia historia. Mm. Yo pienso que lo importante, más allá de lo colectivo, que en realidad va a ser un resultado del trabajo interior personal de cada uno, pues va a ser eso, ¿no? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué decisiones tomas? Ahora que te están forzando y empujando, que te están poniendo cada vez más contra el precipicio, bueno, pues que se demuestre que tienes libre albedrío, ¿no? Que se demuestre que tienes el privilegio del libre albedrío y de elegir qué haces con tu tiempo, ¿no? Y qué haces con tu vida. Sí, es tan importante ser coherente y unificar pensamiento, sensación, acción Mm, y que esté alineado con lo que percibe sentido, con lo que mm, vibra en verdad, como también me gusta decir, que sí, cuando reconoces lo que vibra en verdad y lo que ya con amor te has de despedir para que no esté mm, en tu vida, con gratitud, porque todo lo que ha mm, estado te ha aportado y enriquecido, mm, pero es muy importante ser coherente y mm. también encontrar ese valor, esa fuerza y reinventarte. Que hay Totalmente, totalmente. Y además, fíjate cuántas personas lo están haciendo, ¿no? Yo conozco muchas, seguro que tú también. Muchas personas, por cierto, muchas personas que están también muy vinculadas al mundo del autoobservarse, ¿no? Como tú mencionas mucho, ¿no? Y del yo digo autodiagnóstico, pero vamos, estamos Sí, hablando de lo mismo. claro. Y en definitiva, yo sí conozco muchas personas y cada vez más, ¿eh? Mm, Y yo sí tengo la sensación de que hay cada vez más personas, que el número es creciente. O sea, yo por el contacto que tengo, mm. también es cierto que el mundo en el que nosotros nos movemos se presta, ¿no? A encontrarte cada vez con más personas, ¿no? De este tipo, ¿no? De vibración. Pero lo cierto es que yo percibo que el número va increciendo. Yo no sé tú en tu caso si lo percibes, pero yo sí. Eh, por ejemplo, el otro día conecté, que hice un vídeo, conecté porque ya sabes, hay una energía mundial Mm. que hay una que vibra en miedo y paranoia, que, Sí, sí, sí. que mucha gente conecta con ella, y otra vibración, pues eso, de transformación, de caminar juntos a un nuevo ámbito, Sí. que hay la importancia y el poder de cada uno. Mm, Se ve, ambos vemos que hay gente que conecta y se expande. mm, Lo otro también está, porque hay mucha gente todavía vibrando en miedo y paranoia, mm, pero estos tiempos tienen el poder y la vibración de a- eh, que lo que antes llevaba años transformar, ahora el proceso de transformación sea más ágil. Lo percibo mm, con claridad, que ya no hace falta irse como hace centenares de años a cuevas y tal, que quien lo quiera y perciba sentido lo puede hacer, pero
por eso de respetar todo, Sí, pero claro. y cada uno su proceso y su momento, pero ya no es necesario, o sea, ya tu día a día es transformador y puedes transformar e integrar. Si escuchas algo que vibra en verdad y tú lo percibes, Sí. la vida te va a invitar a transformarlo más ágilmente y, y estar ahí, ¿no? En esa vibración de expansión que es tan importante. Sí, y sobre todo la cantidad de señales que nos encontramos por el camino, ¿no? Porque como tú muy bien decías, quien quiera ver, Mm. es que las señales son constantes en el camino de una persona que esté en ese punto no sé, de casi dar el paso de decir sí a Mm. una nueva realidad, a una nueva humanidad, ¿no? Claro, te presentan señales una detrás de otra, tú lo habrás visto mucho, es en forma de número, en forma de casualidades, en forma de encuentros, claro, en forma de eventos, en definitiva, en forma de eventos que están en el mundo físico, que te los encuentras. Y la verdad es que son una invitación constante, lo cual a mí me hace mucha gracia porque es verdad que el creador, que la inteligencia divina creadora nos ama tanto que es muy insistente en llamarnos, que insiste mucho. Nos está llamando constantemente a sus hijos, vamos a decir en esa forma de hablar metafórica, que bueno, tiene una cierta connotación religiosa, pero que al fin no tiene nada que ver con religión. Yo veo que tiene mucho que ver más con, si quieres, con tecnología del alma, como a mí me gusta llamarlo, pero es un llamado constante y además es un llamado constante hasta último momento. Fíjate que los cabalistas dicen que hasta el último segundo antes de tu muerte, vamos, de la expiración en este plano físico, tú tienes la oportunidad de tomar la decisión de cambiar y de cambiar. Y esto es muy poderoso. Quiere decir que hay personas en el mundo que por las razones que sean, pues porque también les toca realizar ciertos papeles, ¿no? Porque aquí tiene que haber las dos partes, en la dualidad hay la dualidad, quiero decir. Y hay quien tiene que hacer el papel de malo, el papel de bueno y esto, ¿no? Pero hay personas que aún así eligen cada día hacer lo que hacen. Se levantan por la mañana pudiendo elegir diferente y no lo hacen. La oportunidad la tenemos a cada segundo, ¿no? Sí, porque además, como se es mucho más que un cuerpo, Exacto, está exacto. en la conexión es constante, Así es. y sea a veces más perceptible o no, y lo que es pide manifestarse, pide Sí, sí, cobrar sí, sí. vida, pide ser reconocido y pide experimentarse a través de ti y tú unificarte a ello por vibración y por estado de conciencia. Con lo cual, esas señales o esa forma de ver o esas coincidencias o Sí, sí, sí. causalidades, cada uno que lo defina como quiera, eso está, eso está a cada momento. Entonces, la oportunidad y el regalo constante es de ser, de reconocerte ahí, Sí. porque está Yo, y es en todo momento. yo quería preguntarte algo, Nunk, si me permites. Claro. ¿Cómo fue el cambio de Mario a Nunk? Porque también hubo un cambio de nombre. Y lo digo sobre todo porque dentro del mundo de la cábala es muy potente el cambio de nombre. Mm. Es algo muy poderoso y intuyo que detrás hay una historia que tú sentiste en tu interior muy poderosa también, ¿no? Sí, claro, el libro se titula Viaje a la divinidad, se subtitula Muerte en vida Mm, y está escrito desde la experiencia y eso indica ese viaje a la divinidad, a la conciencia de lo que somos, pero se subtitula Muerte en vida porque se puede morir conscientemente en vida, mm, morir la identificación con la ilusión que se cree ser, mm, el nombre, el cuerpo físico, la historia. Entonces, cuando eso se da conscientemente, eh, y ya al escribir libros no había un sentido de firmar como Mario, que es el nombre del DNI, mm, pero porque no había identificación con Mario ni con su historia. En mm. verdad, no hay pasado con el que identificarse. Y cuando eso se experimenta, es tan liberador que de forma simbólica y real, pues surgió mirar en el latín, por la razón que fuera, y en latín, nunc significa ahora. Ahora.
Mm. Pues es un nombre muy poderoso, sin ninguna duda. Y es algo, fíjate, ¿tú crees que en los tiempos venideros de la nueva humanidad veremos cada vez más personas que eh, tengan este viaje transformador e inclusive con el cambio de nombre simbólico con todo lo que implica? En la antigüedad sí que sucedía esto muchísimo, ¿eh? En las antiguas civilizaciones, ¿no? ¿Tú crees que vamos camino de ello? Yo pienso que sí, ¿no? Pues bueno, el viaje a la divinidad, a la conciencia de lo que somos, todo ser lo está realizando, lo sepa o no, porque se ha identificado, llámalo con la matriz o llámalo con la ilusión, Mm, y con los personajes egoicos, pero como todo eso es ilusión, la ilusión se está desmontando paso a paso. claro. Entonces, lo que vibra en verdad pide paso. Entonces, ese viaje a la divinidad, todo ser lo está realizando. En el libro se explica pues, todo el proceso por el que el ser humano puede pasar, esa conciencia, esa conexión con la energía del amor, con la energía de la paz y con la conciencia del todo, que es la divinidad o la fuente. Eh, y, y a partir de ahí, obviamente deja de haber identificación con la forma física y su pasado y su bagaje, y la creencia limitante, entre otras, que tu pasado determina tu presente o tu futuro, que Ujú. eso hay que transformarlo, pero ya, que mucha gente Bueno, tiene... y de hecho yo pienso al revés, yo pienso que tu futuro determina tu pasado y tu presente. Cuando tú sitúas tu punto de conciencia fuera del espacio y del tiempo, realmente se transforma todo el pasado que fue dependiendo del futuro que sería lo que tú decidas vivir, ¿no? Nosotros esto lo vemos mucho, yo lo veo mucho, por ejemplo, en consulta, cuando en un momento determinado viene una persona con un motivo de consulta concreto y desplegamos su árbol genealógico, por ejemplo, y vemos su numerología de arquetipos de la personalidad, que en realidad es una renderización, es una simbolización de los componentes de su alma, según el hebreo también, según las letras hebreas, que son los componentes del alma para los cabalistas, ¿no? Eh, y eso se ve, yo lo veo muy claramente ahí, porque cuando yo despliego, yo siempre digo, cuando yo estoy dibujando en un folio en blanco un árbol genealógico, digo, eso es como dar una misa, de sagrado que es. Y además, es un folio en blanco que es cuántico, es decir, está fuera de la linealidad espacio-temporal, es decir, salimos fuera del espacio-tiempo y ahí es donde sucede la magia. Cuando el punto matemático central de tu conciencia lo sitúas fuera de los espacios y de los tiempos, sino más allá de los espacios y de los tiempos, entonces, claro, entras en ese fluir cuántico que es donde se produce todas las posibilidades posibles. Y eso yo lo veo cada día en las sesiones que hacemos, en las consultas grupales, y es absolutamente espectacular. Es decir, fíjate, si yo tuviera que decir cuál es la decisión más importante que yo tengo que tomar para poder directamente tomar el control de este videojuego de tal manera que la divinidad fluya a través mío, sería en qué punto de conciencia de las diferentes dimensiones o mundos me sitúo. Porque eso es lo que me va a permitir precisamente salir de lo espacio-temporal para poder tener todos los espacios y todos los tiempos, que es un poco lo que hacían los yogis también y los grandes sabios, los swamis, ¿no? En la India, ¿no? Swami quiere decir el maestro de uno mismo, ¿no? Pero yo creo que la decisión más importante es esa. ¿Dónde me sitúo yo? ¿Dónde me sitúo yo como conciencia al servicio de la consciencia, ¿no? Cuenta para principiantes, y para que lo entienda todo el mundo en forma sencilla, ¿qué es la cábala? Pues la cábala, de una forma muy sencilla, cábala literalmente significa recepción. Mm, Recepción. Ahora, ¿recepción de qué? Ser receptor de la inteligencia divina y de lo que la inteligencia divina quiera darte. La cosa es que la inteligencia divina solamente quiere darte una cosa. Es amor, en estado puro, al extremo. Claro que el amor al estado puro y al extremo no es soportable por el soporte físico y por la vasija física, ni tampoco por la vasija de alma que muchos de los seres humanos tenemos.
Entonces los cabalistas enseñan a qué, a ensanchar tu vasija, lo llaman ellos, para que quepa más luz. Y por eso los cabalistas dicen que lo importante no es la luz en el sentido de tu crecimiento espiritual, sino tu trabajo de ampliación de vasija. Porque la luz está, y la luz solamente quiere dar, está en su naturaleza. Eres tú el que tiene que entender que en realidad, si te sitúas en el punto de querer recibir todo lo que la divinidad quiera darte, lo que los cabalistas llaman bendiciones, verajot, ahí en ese punto es donde estás haciendo el auténtico servicio a ti mismo y a la humanidad en la elevación de vibración de toda la humanidad. Porque entonces estás situado en el punto en el que el Creador te tiene en su mente, que la mente del Creador es la única realidad real que existe. Lo que existe es la mente del Creador. Eso es lo que enseñan los cabalistas, ¿no? Porque el Creador tiene una imagen de tu alma, tiene un modelo, un arquetipo de tu alma, que nosotros lo podemos ver como un tipo muy ideal o muy idealizado, pero en la mente del Creador es perfectamente factible. La experiencia aquí consiste en encarnarse y en ir poniéndote encima limitaciones para que precisamente ejerciten esa musculatura álmica y poder volver a casa, volver al origen. Y ese es el ejercicio. Una de las frases que aparece en el libro Viaje a la Divinidad y que me nace compartir por algo por lo que has comentado y lo que he percibido, es todo el ser humano o el hombre eh, que se identifica y vive en la mente en sí misma es como el hijo pródigo. Espera su regreso al hogar con los brazos abiertos. Así mismo es. No es recriminado, sino aceptado. Eso es. No es juzgado, sino amado. Qué belleza, qué belleza. Nunca se ha ido, siempre ha estado. Es. Maravilloso, maravilloso. Es completamente así, ¿eh? Y hay que ver qué de enseñanzas interesantes en los propios evangelios, ¿eh? No hay que irse muy lejos. Eh, las palabras del propio Jesús en los evangelios son absolutamente espectaculares. Hoy lo entiendo. Fíjate, yo me crié en un colegio de cura. Yo no sé si tú también. Sí, 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 ¿no? en un Y bueno, colegio concertado y sí, era llevado por curas, sí. por curas, ¿no? Y claro, yo desde que tenía 3 años era a la entrada del recreo rezar, a la salida del recreo rezar, a la entrada de clases rezar, clases de religión, todo, ¿no? O sea, era muy potente, ¿no? La doctrina católica, ¿no? Pero hoy de verdad que agradezco también esa enseñanza que, aunque tenía obviamente una intención de adoctrinamiento, sin embargo, cuando eres capaz de ver la profundidad de las palabras, como en este mundo dual todo es para bien y todo es para mal, según como tú lo estés dispuesto a recibirlo, yo hoy entiendo que mi educación religiosa fue fundamental para poder entender lo que sería ya la educación auténtica, que es la metafísica, ¿no? La que te lleva al punto ese que estamos refiriéndonos hoy, pues eso, de la divinidad que existe en ti, del viaje a la divinidad que existe en ti, como tú muy bien titulas en tu libro, ¿no? Es fundamental, como dices tú, poner el foco de atención, que además vibra en verdad y es liberador, en que Sí, todo lo que transcurre tiene un sentido y colabora. sí, Con lo cual, incluso haber pasado por etapas que ahora ya no tienen un sentido, pero en su momento lo tenían y colaboran a que ahora percibas como percibas. totalmente. Con lo cual, eso ya te hace estar abierto a vivir la vida como el regalo que es y con la apertura a enriquecerte con todo. Así es, Mm. así es, así es.
¿Puedes contarnos qué es lo que haces exactamente y cómo colaboras con las personas a través de la Cábala y de que pueden Mm, ver información en tu web mm, arquetiposraulduran.com? mm. Pues, pues colaboro de varias formas o trato de, digamos, expandir un mensaje de varias formas, ¿no? Mm, Una, por supuesto, es a través de los vídeos del canal de YouTube y de las redes sociales, donde comparto un montón de mensajes, información, vibraciones en realidad, porque yo creo que dentro de cada mensaje va una vibración y quien es capaz de percibirlo puede hasta emocionarse, ¿verdad? Y comprenderlo. Eso, ahí hacemos un trabajo muy fuerte y esa parte del trabajo la hago junto una parte de mi equipo muy importante, ¿no? Que trabaja muy a fondo para que el mensaje y la elevación de esa vibración llegue también a través de las redes sociales, que como ves, pues fíjate, también obviamente tienen su parte muy buena y tratamos de aprovecharla, ¿no? sí, Y luego, por otro lado, para aquellas personas que sientan la llamada más profunda y quieran profundizar más, pues tienen varias opciones. Dentro de mi institución, de mi escuela, pues tienen la opción o bien de acudir a las consultas de Kabbalah grupales, que son espacios de compartir que se producen aproximadamente cada 2 viernes, en horario de 7 de la tarde, hora de España. ¿Eh? mm, Y duran aproximadamente 2 horas, 2 horas y cuarto. ¿Eh? Y entonces lo que hacemos lo que hago yo en esas consultas de cábala grupales es que nadie sabe, primero todo el mundo acude como teóricamente como oyente, es decir, mm, nadie sabe qué es lo que va a pasar allí. mm, Eh, Imagínate si acuden varias decenas de personas, pues es obvio que habrá personas que estén interesadas en exponer su caso y que yo les pueda orientar mm, y analizar su caso y ayudarle mediante la metodología terapéutica. Ahora te hablaré un poquito de eso. Pero en principio nadie sabe quién va a ser la persona que va a exponer su caso o que yo le voy a exponer su caso. mm. Y van a ser 2 personas. En cada consulta de cábala grupal son 2 personas que yo saco, no la saco yo. Intuitivamente o de una manera, digamos que la inteligencia divina dice fulanico y fulanica. Y son los que tienen que ser. Siempre es así. Todo es perfecto, ¿no? Pero es que el resto de personas que están allí, incluido yo, todos recibimos un regalo enorme de lo que sea que se está viendo allí, porque como somos almas individuales que estamos en una especie de Sanedrín místico, y cuando digo Sanedrín me refiero a que nos estamos haciendo ese autodiagnóstico desde el punto de vista más elevado del que somos capaces de hacerlo en ese momento preciso, pues ocurren transformaciones muy potentes. A veces las transformaciones ocurren en una persona que escuchaba y de pronto le resuena lo que está escuchando con su propio caso o con el caso de su marido, o de su hermana o de su hijo y de pronto ve la luz o se cae del caballo, volviendo a los símiles católicos cristianos como San Pablo, y eso ya le cambia de alguna manera la vida, ¿no? Porque decide algo que tenía pensado decidir y decide en un sentido distinto, qué sé yo. Otras personas les sirven pues para tomar decisiones que les van a cambiar la vida también en un sentido positivo de... Siempre el sentido positivo no es tanto tomar, es más bien dejar. Yo me he dado cuenta de que en realidad se trata mucho más de dejar atrás, de soltar a lo que tú te referías, ¿no? La identidad, la identificación. Mm. eh, y tú puedes ver en la cara de las personas cuándo es que están soltando un frame o un bit de identificación de sí mismo. Claro. Y es maravilloso, ¿eh? Percibirlo, Es sentir, una maravilla palpar. total. Y eso sucede allí, ¿no? Luego, obviamente, que las personas que empiezan a conocer un poquito, que acuden a las consultas de Kabbalah y ven cuál es la metodología que yo aplico en el análisis de los casos y la profundización, en la ayuda en el autodiagnóstico del dolor de cada alma, pues algunos quieren ir más allá y entonces les interesa aprender más cosas conmigo. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos o tengo en este caso desarrollados 2 programas de larga duración. Y cuando digo de larga duración lo digo con toda la conciencia porque
si algo he aprendido, Nunc, en estos años de acompañamiento terapéutico, es que el alma es como el sable de un samurái. Eh, necesita de una fragua, de un calor, de unos golpes, de un proceso que es lento, que es lento, lento, lento. O con un símil de un cocinero, es un cocinado lento. Este guiso requiere un cocinado lento, paciente, y aquí las prisas no son buenas consejeras. Y yo por eso quise habilitar espacios dentro de mi escuela en los que, al margen de lo que pudiera parecer que es adquirir conocimiento, con lo importante que es adquirir un conocimiento, que no un conocimiento cualquiera, sino un conocimiento que te eleva, que es otro tipo de conocimiento, más importante aún es aplicar ese conocimiento, y más importante aún hacerlo con el apoyo y el soporte de un grupo, que también he descubierto que la vasija, el soporte que crea un grupo, tiene una fuerza de transformación, pero multiplicada a lo que sería la transformación en solitario, ¿no? Entonces, caminar con un grupo de almas que vibran como tú, caminar este camino, esta senda de transformación, como decía el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Y, y te das cuenta de la maravilla que es, inclusive para mí, el pensar que yo estoy proporcionando un espacio porque es mi misión de vida, pero que también en ese espacio yo me estoy transformando a mí mismo. O sea, ya es el remate del tomate, que dirían los modernos. Porque ya, o sea, ¿qué te creías? O sea, porque te baja los humos completamente. O sea, en ningún momento, que yo creo que es algo muy importante también. Fíjate, yo estoy aprovechando aquí para hacer una reflexión propia, ¿no? Pero yo era una persona con mucho ego. El ego me salvó la vida, tengo que decir también, porque en algunas ocasiones fue necesario. Pero el lado contrario de ese ego es la falta de humildad. Entonces, cuando tú no... Pero claro, la falta de humildad es por falta de conocimiento y de experiencia de la inteligencia divina que habita en cada cosa que vemos. Es por ignorancia. Entonces yo... Con lo cual, perdónales porque no saben lo que hacen a quienes están dominados por el ego. Claro, yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Estuve ahí, no exento. Nadie que esté encarnado en un cuerpo, creo yo, a no ser que tenga unos niveles de elevación altísimos, está exento de momentos puntuales de ataques de importancia, como yo les llamo. Y hay que tener mucho cuidado y trabajar con ojo avizor, ¿no? Porque precisamente eso es lo que nos proporciona. A mí, hablo desde mi experiencia, ¿eh? Yo, desde mi experiencia personal y vital, puedo decir que para mí la transformación, a mí lo que ha dejado, lo que le ha dado las mayores patadas a mi ego y ha dejado a mi ego al nivel del betún, han sido los palos de la vida. Es decir, cuando la vida te pega palos, que realmente no sabes ni por dónde te vienen ni por qué, entonces es cuando empiezas a recapacitar, te empiezas a parar y empiezas a decir, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y entonces te contesta una voz que dice, todo, hijo mío, todo. Así que también se puede decir que estás agradecido a los palos de la vida. Sí, estoy agradecido a los palos de la vida, porque sin los palos de la vida yo no sería la realidad que se expresa hoy que soy. Sería otra realidad muy distinta, otro evento muy distinto. Al final, yo soy eso porque la divinidad en el fondo también me ha dado la oportunidad de ser eso. Qué bien. Sonrío y me alegro porque es expansivo el abrazar y el saber y el ser consciente de que esos llamados palos de la vida Sí, en verdad son circunstancias que te enriquecen, que si no lo sabes ver en el momento que te ocurre es porque estás muy identificado con el rol de víctima y no sí. tienes conexión en ese momento con la visión que es, pero luego conectas con esa visión más amplia y sabes que todo eso tiene un sentido. Claro, y entonces es cuando llegan las preguntas de las personas, muchas, te habrá pasado a ti también, pero ¿es necesario sufrir para elevarse en vibración? Y claro, stricto sensu no es necesario sufrir. No, Pero no. claro, para no sufrir deberías tener un conocimiento de partida en tu encarnación en este mundo que no tenemos. Con lo cual, el conocimiento se va adquiriendo a la vez que se va sufriendo, ¿no? Es un poco la historia, ¿no? Y los que tienen la suerte de darse cuenta de esto muy temprano, es obvio que ahorran mucho en sufrimiento, pero también es cierto que
Al final todo tiene su lugar, ¿no? ¿Sufrir es estrictamente necesario? No, no. Yo con muchos sabios que he hablado me han dicho todos lo mismo, están todos de acuerdo. Es necesario el conocimiento para no sufrir, pero ese conocimiento tú tienes que tener un compromiso lo suficientemente fuerte y tienes que tener un alma suficientemente fuerte también para entender que tu camino tiene prioridades que son distintas a las que creías que tenían. Y claro, eso te lleva a tomar decisiones que no todo el mundo está dispuesto a tomar en según qué momento de su vida. Y eso es lo que te ahorra sufrimiento, pero de otro modo tendrás que pasar por ahí. No obligatoriamente, pero hay muchas posibilidades, ¿no? Por el hecho de estar en la realidad manifestada, el sufrimiento no es necesario, obviamente, pero es lo habitual, Es lo habitual, sí. pero obviamente puede ya llegar un punto en el que ya por vibración ya no necesites del sufrimiento. Pero Y luego hay mucha gente que se enfada, eso que es muy potente eso. Hace poco, teniendo una conversación con una alumna, me decía, me enfadada, ¿no? Alterada, pero ¿y por qué? ¿Y esto? ¿Y todo esto para qué sirve? ¿Y yo para qué estoy aquí? ¿Y esto? Porque esto no tiene sentido, porque, ¿no? Que yo también he estado en ese punto, ¿eh? Ojo, porque sí, yo he sí, estado ahí. Yo he sí, estado ahí, yo he estado también enfadado con el mundo. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y qué sentido tiene todo esto? y tiene sentido pasar por eso. Sí, exacto, es justamente, tiene sentido pasar por eso para entender el sentido que tiene esto, finalmente. Pero claro, mira, una de las cosas que más me gustan de esta realidad es el sentido del humor, Hombre, fundamental. porque yo creo que es una experiencia que te acerca mucho, primero que te eleva mucho la vibración, la risa, la alegría, es muy cercano a lo que sería nuestra realidad última como alma. eh, y por eso es que las personas, fíjate que por eso las personas que están falleciendo y que se marchan en paz se marchan con una sonrisa. Porque realmente la sonrisa, la alegría, el gozo, en inglés dicen joy, ¿no? En inglés esa palabra me gusta mucho, joy, pues se acerca a esa vibración tan elevada que ya no tiene lugar aquí en esta realidad material, ¿no? Y todo lo que sea reírse, todo lo que sea hacer chistes, bromas, siempre bromas elevadas también, ojo. Sí, sí. Porque luego está el sentido del humor, que es echar abajo al otro, meterse con el otro, ridiculizar al otro, que eso para mí no es sentido del humor. No, Eso es simplemente mofarse, ¿no? O sea, mofarse es una cosa y el sentido del humor que viene del ingenio, de la inteligencia, de encontrar de repente correspondencias ingeniosas, el ingenio, ¿verdad? claro. El ingenio hecho humor, eso para mí es y claro, eso te provoca la risa y la risa te lleva a lugares extraordinarios, ¿no? Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso, ¿no? Supongo que sí. Sí, vamos, es que, bueno, nos entendemos cuando hablamos del sentido del humor, que obviamente no es el que busca quedar por encima alimentando el ego, ni Eso es, tirando por los suelos a otro compañero, eso sino es. ya sin ver división, el sentido del humor y poder vivir todo con una sonrisa y ese ingenio y esas bromas, pero sí nacen desde el origen que estamos apuntando y que nos entendemos, obviamente. Y es maravilloso, claro. Ahí Es te, te maravilloso, a mí me puedes reír. encanta. Desde ahí hay un respeto natural, pero además te puedes reír de todo. Te Sí, puedes reír de, vamos, incluso de algo tan aparentemente serio como es la muerte física. Te puedes reír de tu propia muerte de física que se llega, que se avecina, porque sí. sabes que, vamos, tienes ojos para ver. Mira, me nace compartirte, Nun, que yo cuando yo era un niño de 7, 8 años, 9, en el colegio, en este colegio de curas que te digo, vamos, los hermanos maristas, para más señas, de Jaén, pues yo era el típico que imitaba a los profesores, los compañeros se reían mucho, ¿sabes? Yo siempre estaba imitando a los profesores, luego en la universidad igual, o sea, yo siempre fui el imitador, pero claro, además se ve que lo hacía muy bien y causaba mucha gracia, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque me estoy dando cuenta, conforme hablamos ahora del sentido del humor y del sentido del humor que es para no echar abajo al otro, para no mofarse del otro, que las personas de más elevada conciencia que tenían noticia de que yo los imitaba siempre desde el respeto, nunca haciéndoles imitaciones que los pusieran en ridículo, ni mucho menos, siempre desde el respeto y desde la gracia, quien se molestaba era porque realmente le tocaba el ego y quien no se molestaba era porque realmente entendía que era como una especie de halago.
¿Y por qué digo esto? Porque acabo de entender con esta reflexión que hoy yo sigo siendo un imitador, pero un imitador de la divinidad. Y yo estoy seguro que a la divinidad le encanta que la imitemos en sus cualidades más elevadas. ¿Ves tú? Y estamos aquí para eso. Así que ahora entiendo por qué yo imitaba de chico a todos los profes, a todas las figuras de autoridad, porque mi trabajo iba a ser imitar a la divinidad en sus cualidades para permitir que la divinidad fluya a través de uno y de este vehículo y pueda producir ese efecto de alegría, ¿no? En el fondo en las personas con las que tenemos contacto. Como decía Rabbi Nachman de Breslev, de elevar todo lo que hay a tu alrededor. Pues yo entiendo que elevar lo que hay a tu alrededor es hacerlo alegre, hacerlo bello, hacerlo alegre. Es que la palabra más bonita es esa, creo yo, alegre. Sí, esa alegría, ese gozo de ser eh, Gozo de ser, eso es. que, que alimenta, potencia, enriquece, expande. Entonces, y además que es lo natural, cuando estás en esa vibración, sale de forma natural y ya no hay, vamos, es lo más natural y más puro, sin identificaciones ni historias que... O sea, Totalmente. Es que me estoy acordando también, este fin de semana pasado, no, esta semana pasada, pues tuvimos aquí en casa a un grupito de 4 alumnas de la escuela que viajaron a Portugal y yo, por supuesto, se quedaron hospedadas en mi casa y pasamos un par de días magníficos, ¿no? Y en un momento dado, claro, ellas llegaban un poco, algunas de ellas, las que me conocen más tiempo no, pero algunas de ellas llegaba un poquito así como con reticencia, como con respeto de... Fíjate, ¿no? El pensamiento de la persona que viene de fuera, voy a casa del profesor o del maestro y tal, y no sé qué me voy a encontrar, ¿no? Un poco. Claro, en un momento dado, en la cena, alguien dijo una de las alumnas dijo una gracia, que es andaluza, dijo una gracia increíble, y yo que también soy andaluz, conecté, mira, y empecé a reírme, y empecé a reírme, y empecé a reírme, no podía parar de reírme, y yo veía como me estaban mirando todos que no entendían de lo que yo me estaba riendo, pero yo sí entendía de lo que me estaba riendo. Y al final acabaron todos riéndose de verme reírme a mí, porque yo tengo una risa muy contagiosa. Y además al que tengo al lado le doy una paliza porque empiezo a darle a la vez que me río, ¿comprendes? Y fue un momento absolutamente sublime y maravilloso, ¿no? Pero claro, yo me acuerdo de la cara de estas mujeres que de pronto en un momento, además que yo me río como un loco, o sea, me río pero con ganas. Y fue una anécdota increíble, fue una cosa, o sea, yo supongo que hago como todo, lo que hago lo hago con mucha pasión y con muchas ganas, inclusive reírme. claro, y con la naturalidad de ser. Sí, sí, Es sí, sí. que, como has dicho antes también, como son la mente que interpreta, se puede llegar a hacer consideraciones sin sentido. Me acuerdo una vez que me invitaron a dar una charla en la que contestaba preguntas y demás, y llegué conduciendo. Y una persona me dijo, me sorprende verte conduciendo. Y digo, ¿qué te creías? ¿Que estaba todo el día vestido de blanco meditando? Dice, más o menos. Y digo, no, o sea, No, igual quería verte llegar volando o sí, levitando, no, qué sé yo. igual, ay, Eso, joder, Eckhart Tolle, tú conoces a Eckhart Tolle, supongo, ¿no? sí, sí. Eckhart Tolle cuenta una anécdota muy parecida que cuando él está así, bueno, que él vive en una ciudad, yo no sé si ahora sigue viviendo en una ciudad o no, en Vancouver, en Canadá, pero vamos, baja de vez en cuando, baja al Starbucks a tomarse un café, porque le apetece. Y el tipo baja con una gorra de béisbol, en fin, porque le gusta también, pero igual la gente lo reconoce, ¿no? Y en un momento dado llegó una fan o alguien que le conocía, dijo, ¿estás bebiendo café? Dice él, sí, bebo café, ¿no? O como por ejemplo el maestro Antonio Blay, que para mí es uno de los grandes maestros espirituales que ha dado España, ¿no? Y muchas personas y maestro Antonio Blay bebía, fumaba, bebía café, daba las charlas fumando, pero es que el contenido de esas charlas es tan profundo y tan espectacular que ¿de qué estamos hablando? ¿En qué nos estamos fijando? ¿En el dedo que apunta a la luna o en la luna? ¿En el mensajero o en el mensaje? Qué bueno ahí. Justamente en el libro Viaje a la Divinidad, como es tan potente por estar escrito desde la experiencia, se repite, además varias veces, y es por algo,
lo importante es el mensaje, no el Claro, mensajero, claro. porque mucha gente se queda en el mensaje o en el dedo, como Mm, dices tú, y no. Si aquí todos somos compañeros, o llamarlo como quieras, aquí mm, todos estamos, todos colaboramos, todos nos enriquecemos, mm. expandamos vibración y cada uno que se transforme en su propio maestro, que es lo más profundo que uno puede hacer. Así mismo es. Amén. Completamente de acuerdo. Así. Y ya para despedirnos, eh, cuéntanos los encuentros y la gente que quiera informarse de tu escuela y de lo que haces. eh, de momento es online todo. O se puede hacer algo presencial ya. ¿Cómo lo planteas? Fíjate, pues es interesante porque, claro, de momento es todo online, pero precisamente estamos poniendo en marcha un proyecto aquí en Portugal, Mm, un proyecto que se llama Gan Eden. Gan Eden significa Jardín del Edén en hebreo, porque estoy muy comprometido con el hecho de que, igual que tú, igual que todos los que estamos difundiendo un mensaje, de hacer de esta tierra un jardín del Edén, mm, de hacer de este mundo un jardín del Edén para todo ser humano que tenga oídos para oír, ¿no? Y ojos para ver. Y en el futuro no muy lejano, intuyo que para este verano vamos a empezar a- a hacer reuniones, vamos a decir así, reuniones de convivencia informales mm, aquí en Gan Eden. Pero a mí me encantaría, cuando ya tengamos todo preparado para poder recibir un número de personas con cierta garantía de que todo va a poder hacerse bien, hacer también encuentros presenciales, talleres, retiros, etcétera. mm. De momento, ya te digo, son alumnos de mi escuela que además es muy gracioso porque yo lanzo la invitación y han venido invitados a mi casa. Mm. Y los que se han atrevido han visto que es verdad, que yo invito y que invito de verdad. O sea, que no es, que no es broma, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que en el futuro ya no tendrá ese formato, será un formato pues como más organizado, más, en fin, con el objetivo de crear una vasija de trabajo como más poderosa para poder llevar a cabo este trabajo de transformación. Y por otro lado, pues mi escuela funciona 100% online Mm, y bueno, ya hemos dicho un poquito cuáles son los lineamientos, ¿no? Se mm, basa muchísimo en las enseñanzas de la Kabbalah, se basa muchísimo en la numerología como un lenguaje simbólico para poder adentrarte en niveles profundos de tu alma y de ahí dar el salto a otra cosa, ¿verdad? Todos son piedras en el camino para dar el salto a otra cosa, en realidad. Y bueno, son herramientas, instrumentos, y para mí es un placer poder ofrecer eso y desde aquí pues invito a todo el mundo que esté interesado a que visite la página web arquetiposraulduran.com y mm, ahí lo tienen absolutamente todo. Sabes que también está el canal YouTube de Raúl Durán y también está el Instagram, el Facebook, todas las redes sociales. mm. Pero vamos, en la página web yo creo que hay como una esencia más potente, hay también un blog en el que estamos cuidando mucho ahora los artículos, estamos escribiendo para quien quiera leer, que yo animo a la gente a que lea. Por favor, lean. Lean porque leer es un ejercicio de autointrospección muy potente que te va a llevar a lugares muy profundos, ¿no? Se ha perdido, creo, ese hábito. Así que, bueno, ese es un poco el planteamiento, que están todos invitados a mi sitio web y ahí podrán encontrar toda la información que quieran. Sí, pues, pues muchas gracias. Una alegría compartir y bueno, también habernos reído, que es lo natural de esencia, Muy importante reírse. el sentido del humor. Sí, Y bueno, pues gracias también por la información, por lo que haces y bueno, estamos en contacto. Así que estamos en contacto. muchas gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ti.